Woodstock 69, el festival de rock considerado como uno de los momentos más cruciales y fundamentales en la historia de la música popular, donde se aglomeraron más de 400.000 personas para ver a grandes figuras como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, entre otros. Sin embargo, varios de los artistas consagrados de la época rechazaron la invitación a este festival. A continuación, te mencionamos algunas de estas superbandas que no asistieron a Woodstock. Y empezamos la lista con The Doors, la legendaria banda liderada por Jim Morrison, la cual estuvo incluida en la lista de artistas convocados desde un inicio, pero su participación se vio afectada por los problemas legales que enfrentaba Jim Morrison en ese momento. Específicamente por el incidente del concierto en Miami, por el cual se le emitió 6 órdenes de arresto por presunta exhibición de genitales, obscenidad e incitación al desorden público, entre otras acusaciones. No obstante, a pesar de que The Doors se encontraba imposibilitado para tocar en vivo, el tecladista Ray Manzarek acepta la invitación al festival, pensando que se llevaría a cabo en el Central Park de Nueva York. Posteriormente, cuando la banda se entera del que el festival se realizaría en una granja cercana a Woodstock, rechazan la invitación, pensando de que se trataba de un festival de segunda clase. En entrevistas posteriores, el guitarrista Robbie Krieger declararía que no fueron a Woodstock porque fueron estúpidos. The Beatles, la banda considerada la gran atracción del festival, atravesaba múltiples problemas. Para ese entonces ya habían grabado su último disco y estaban a punto de desintegrarse por los conflictos. Además, The Beatles recién habían grabado el famoso concierto en la azotea de los estudios Abbey Road, después de no haber hecho conciertos durante 3 años. Sin embargo, John Lennon había confirmado su asistencia al festival, a pesar del que el presidente Nixon le había prohibido la entrada a los Estados Unidos por sus protestas en contra de la guerra de Vietnam. Finalmente, Lennon rechaza la invitación, ya que los organizadores del festival no aceptaron la actuación de la banda de su esposa Yoko Ono, The Plastic Ono Band. The Rolling Stones, la banda liderada por Mick Jagger, había recibido su oferta para tocar en Woodstock, pero el mismo Mick Jagger había rechazado la invitación, ya que en esa misma época tenía que viajar a Australia para el rodaje de una película. Mick Jagger tuvo la oportunidad de realizar el papel protagónico en la película Ned Kelly, donde interpretó al famoso ladrón de los bosques australianos. Dicha película fue un total fracaso, por lo que Mick Jagger lamentó haber participado en una película que nadie recuerda y haberse perdido el festival de rock que todos recuerdan. Bob Dylan, una de las figuras más esperadas del festival, no asistió a Woodstock, a pesar de vivir muy cerca en el mismo pueblo de Woodstock. Dylan había sufrido un accidente en moto y llevaba un largo tiempo de reposo. Durante este periodo de descanso, Dylan era perseguido y asediado por fanáticos hippies que merodeaban su casa, por lo que Bob Dylan, que no quería saber nada de hippies, rechaza la invitación al festival, alegando que uno de sus hijos estaba enfermo. Tiempo después, Dylan lamentó no haber asistido y se presenta en Woodstock 94, 25 años después. Led Zeppelin, la legendaria banda que no asistió a Woodstock gracias a su manager Peter Grant. Para ese entonces, Led Zeppelin recién iniciaba su carrera y tenía su primer disco en el mercado. Debido a esto, Peter Grant estaba enfocado en impulsar la carrera de Led Zeppelin, y al momento de recibir la invitación al festival, Peter Grant rechaza la oferta, argumentando que en Woodstock, Led Zeppelin sería una banda más de la lista, es decir, una banda más del montón, por lo que Led Zeppelin continúa su gira de verano por los Estados Unidos. Tommy James and the Shondells. Históricamente, es la banda que más lamentó no haber asistido a Woodstock, debido a la manera en que se les planteó el festival. El cantante Tommy James declaró que se encontraban de gira por Hawái cuando lo llamó su secretaria y le dijo lo siguiente: Tommy,
hay un criador de cerdos al norte de Nueva York que quiere que toques en su granja. A lo que automáticamente Tommy James responde con un rotundo no. Días después, Tommy James se lamenta al darse cuenta de que se había perdido un momento histórico. Jeff Beck Group, la banda formada por el legendario guitarrista después de haber abandonado The Yardbirds. Jeff Beck había conformado esta agrupación junto al vocalista Rod Stewart, el baterista Mickey Waller y el guitarrista y bajista Ron Wood, futuro integrante de los Rolling Stones. Según Rod Stewart, quien comenta en su autobiografía que la banda ya se encontraba alojada en el hotel del aeropuerto John F. Kennedy para tocar en el festival. Pero de pronto, Jeff Beck pierde la cabeza al recibir una llamada desde Londres donde le dicen que su esposa estaba teniendo relaciones con el jardinero. Por lo que Jeff Beck toma enseguida un vuelo a Londres y la presentación en Woodstock se va al demonio, a pesar de que la noticia sobre su esposa era falsa y que solo se trataba de una llamada malintencionada. Y estas fueron algunas de las bandas más emblemáticas de la época que por distintos motivos no asistieron a Woodstock 69. Si sabes de alguna otra banda legendaria que no haya asistido a este festival, menciónalo en los comentarios. Y si conoces el motivo, coméntalo también. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas una nueva consulta del Dr. Melómano. Hasta la próxima.